Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? ¿El verano los tiene así medios apachurrados? ¿Qué? ¿Están bien? Qué bueno, qué bueno. Gracias, hermano Alex, por moderar para nosotros. Tenemos un hermano por primera vez, ¿no? Nos visita. ¿Te dieron el regalo? ¿Sí? ¿Por acá hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Levantó la mano el que está allá de visita por primera vez? Come on, man, levanta la mano. Por favor, ¿podrían darle un regalo a este hermano que está allá? El chocolate es mío por si acaso. No, bienvenido, muy bienvenido. Tenemos nuestra serie Enciéndete, siguiendo con el libro de los Hechos. Y vamos a entrar en un tema un poco complicado. No quisiera compartir esto, pero está ahí y lo tengo que compartir. Así que, por favor, no me apunten a mí, díganle a Dios, ¿por qué tú pusiste eso ahí? Me incomoda esta cosa. ¿Por qué esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué no fue todo súper bueno y bonito y bendecido y en victoria? Pero tengo que compartir lo que está ahí, así que, por favor, si tienes algo que decir, no me lo digas a mí, va y díselo al Señor, ¿ok? Mi mensaje esta mañana se titula Pecado en la Iglesia. Pecado en la Iglesia. Guárdalo por ahí en un momento. Tenemos que sacar todas las sillas, como bien lo dijo Alex, pero antes de sacar las sillas tenemos que sacar la batería. No sé por qué la tenemos ahí, nadie toca. Hay unos que saben tocar, pero están ahí camuflados, no quieren venir aquí a tocar. Pero vamos a sacar la batería primero, la vamos a poner aquí en el cuarto 115, al principio, y después sacamos todas las sillas y las ponemos ahí, en ese cuarto. Lo que pasa es que mañana comienza la escuela bíblica de verano y van a usar todo este sector, tienen que prepararlo esta tarde para un montón de niños, no sé, 140, 150 niños creo que van a venir. ¿Ok? Abre tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. Abre o enciende tu Biblia. ¿Ok? ¿Lo tienen? Capítulo 5. Voy a leer 11 versículos. Dice lo siguiente. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera?
Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Señor, te ruego esta mañana que tú nos hables. Señor, que este pasaje que queda en medio de una iglesia naciente con gran bendición, está ahí porque tú lo quisiste y yo te ruego que tú nos hables esta mañana a través de este ejemplo, Padre. En el nombre del Señor Jesús te lo pido, que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestra alma, para recibir lo que tú quieres decirnos esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pecado en la iglesia. Este es el primer pecado que está registrado en la naciente iglesia cristiana. Los primeros días de la iglesia cristiana, tú los puedes ver aquí en el libro de los Hechos, son días increíbles, increíbles. Fueron días de gran alegría, de gran gozo, de gran bendición. Vieron un tremendo compañerismo, gente que no se conocía, o sea, se conocían antes de vista, pero ahora son hermanos en la fe. Había un tremendo compañerismo. Tenían anhelos de aprender de la sana doctrina, de escuchar el mensaje, de que alguien les predicara, de partir el pan con los hermanos, de tener santa cena, de tener comunión, de visitarse unos a otros. Dice que partían el pan con gran alegría, ¿no? Eso de partir el pan es que comían con gran alegría, comían con gran alegría. Tiempos de una profunda oración, de no estar pendiente del tiempo, sino de orar a Dios, de buscar al Señor. Fueron también días de gran generosidad, como lo dice el capítulo anterior. No tenían nada en común. Todas las cosas las vendían para ayudar a alguien, para bendecir a alguien. Gran generosidad. ¿Cuál es el fruto de esto? ¿Qué fue el fruto de todo esto? El fruto fue que miles de personas vinieron al Señor. Vieron algo que los sobrepasaba a todos ellos. Algo único que no habían visto antes. Generosidad, amor, compañerismo y por sobre todas las cosas, una búsqueda y un deseo ferviente de estar delante de la presencia del Señor, de servirlo, de adorarlo y de ser un ejemplo para toda una ciudad, para todo un país. Miles vinieron al Señor y miles fueron bautizados. Ahora, en cada estanque, no, estuve pensando esto el otro día cuando escribía esto y lo leía. En cada estanque, en cada arroyo, en las afueras de Jerusalén, de camino al río Jordán, todas las aguas en algún momento sirvieron para bautizar a estos miles de nuevos creyentes. Esa agua fue testigo de esos bautismos. Ahora, al llegar al capítulo 5, esto que yo he leído, ya la iglesia había enfrentado o confrontado problemas. Lo que compartió el domingo pasado nuestro buen amigo Magdiel González, era lo que había sucedido después que Pedro y Juan habían encontrado a un inválido en la puerta del templo y habían
en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor Jesús de Nazaret, habían hecho un tremendo milagro, ¿se acuerdan? Pero el milagro fue tremendo, pero la oposición fue tremenda. Inmediatamente se movilizaron para ir a buscar a Pedro y a Juan y a ponerlos en la cárcel. Y al día siguiente enfrentarse con la misma gente, los rostros bien conocidos de aquellos que habían incitado al pueblo para que Jesús, el Mesías, el Cristo, muriera. Estuvieron ante los mismos rostros, Anás, Caifás, los saduceos, los fariseos, todos ellos. O sea, el enemigo levantó esta oposición en contra de la iglesia inmediatamente, porque él sabía que hay que atacar a la iglesia, porque esto está creciendo. Esta gente los seguidores de Jesús están aumentando. Hay que hacer algo. Si el diablo pensó que con esta estrategia iba a frenar a la iglesia, se equivocó. Se equivocó rotundamente. ¿Sabes por qué? Porque en vez de frenar a la iglesia creció más, se fortaleció más. Ante la adversidad, la iglesia crece. Mira un ejemplo en algunos lugares. Alepo, en Siria. Una ciudad mayormente musulmana, en un país extremadamente musulmán. La iglesia creció. En China, con gran oposición, la iglesia crece. En países que prefiero ni mencionarlos aquí porque hay misioneros en esos países trabajando, la iglesia crece. Crece cuando hay una oposición. Entonces el enemigo pensó frenarla con esta oposición. No funcionó. Entonces, como no le funcionó, el enemigo de nuestras almas se dio cuenta que cualquier ataque a la iglesia desde afuera no va a cumplir el objetivo. La iglesia se va a fortalecer y la iglesia se fortalece cuando está bajo opresión. La iglesia se fortalece cuando está bajo persecución. La iglesia se fortalece cuando hay enemigos afuera que tratan de destruir la iglesia. ¿Ok? Así que tenía que encontrar otra estrategia. ¿Y cuál fue esa estrategia? Muy simple. El ataque tenía que venir desde dentro. Desde dentro. Desde el corazón mismo de la iglesia. Y ahora tenemos Hechos capítulo 5, este famoso matrimonio, Ananías y Zafira. El mayor daño que el enemigo le puede hacer a la iglesia y que le hace a la iglesia no viene desde afuera, viene desde dentro, desde nosotros mismos, desde nosotros mismas. Ananías y Zafira lamentablemente no son un caso aislado. No son un caso aislado. Desde ellos hasta hoy en día vemos todo tipo de pecados dentro de la iglesia. Y vuelvo a repetir, hermano, perdóname que tenga que compartir esto. Yo preferiría compartir algo diferente. Ya, en victoria, tú eres una guerrera, tú eres un guerrero. No, pero está esto aquí en medio de dos tremendos pasajes de milagros, de crecimiento, de poder. El Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial lo dejó ahí como un ejemplo para nosotros, por un ejemplo de llamar nuestra atención, de tener cuidado. Cuando escribía esto, me vino a la mente algo que yo compartí hace unas semanas atrás, hace muy poco atrás. ¿Se recuerdan que compartí acerca de algunas estadísticas de cómo está la iglesia en este país?
en nuestro país y hablé acerca de, especialmente de los jóvenes. ¿Se acuerdan? Ok, si no te acuerdas te lo voy a recordar. Con los jóvenes, especialmente con los jóvenes. La nueva generación, las nuevas generaciones, especialmente los millennials y los que están viniendo, tienen un sentido de la justicia mucho más alto que el que han tenido otras generaciones. ¿Qué significa eso? Que ellos están esperando que, qué sé yo, que los políticos, los maestros, los líderes religiosos, la gente que está en el poder judicial, la gente que está en la media, en las comunicaciones, ¿sabes lo que ellos esperan? Que todas estas organizaciones, estos grupos, sean honestos. Sean honestos, que lo que dicen es lo que cumplen. No gente mentirosa que dice cosas y no las hace. No que líderes religiosos se paren al frente de un púlpito como este y los demás digan, son toda una manga de hipócritas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Lo que ellos esperan es que uno sea exactamente como uno, no como lo que uno predica, sino como uno lo vive. Eso es lo que ellos están esperando. Que vivan de acuerdo a lo que dicen o a lo que predican. Que sean consecuentes en todo. Es muy lamentable que hoy en día, en el ámbito que tú mires, es fácil encontrar ejemplos como los de Ananías y Zafira. Es fácil. Fácil. Lo vemos en las noticias. Busca ahí en Google, en YouTube, algunos de estos. Coloca ahí acerca de un político y vas a encontrar un montón de cosas. Pero para nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo, es aún más doloroso cuando encontramos ejemplos como lo de este matrimonio dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. O sea, déjame decirte algo. Todos nosotros tenemos alguna opinión sobre los políticos, ¿sí o no? Todos los que hemos venido de fuera sabemos cómo son estos políticos. Van a tu pueblito, se van o a la ciudad donde tú vives y te cuentan un cuento, pero increíble. Yo voy a transformar aquí, yo voy a hacer acá, yo voy a construir un hospital. El asunto de la educación, hermano, no va a ser nunca más igual, va a ser diferente. Vamos a tener una universidad y qué sé yo, y la NASA va a quedar chica comparado con lo que yo voy a hacer acá. Y al final, y no van a haber más pobres y necesitados, y todo va a estar bien. Se fue, ganaron tus votos, te llevaron así, ¿no? Se llevaron tu voto y la escuela y el hospital y la educación y el bienestar y los pobres. No pasó nada. Mintieron. Lo mismo sucede lamentablemente dentro de la iglesia. Queridos hermanos, para nosotros es de suma importancia ver este ejemplo, ver a este matrimonio, para que le pidamos al Señor, Señor, muéstranos si hay algo aquí dentro de mí, si hay algo conmigo, de algo que no esté bien, para cambiar, para entregarlo. Que el Señor nos haga estar alerta a cualquier treta, a cualquier artimaña que el enemigo venga contra ti a decirte algo, a cambiarte. Hermano, el pecado es como un virus. Es contagioso. Es como un virus, es contagioso.
Y yo creo que por eso el Señor tuvo que hacer algo tan drástico, tan dramático, tan traumático como quitarles la vida a estos dos. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para que no se siguiera multiplicando lo mismo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque el pecado es contaminante. Te lo digo, es contaminante. Ok, si Él lo hace, ¿por qué no lo hago yo también? Un montón de estos que aparecen, que son famosos en la televisión, canales evangélicos y radios evangélicas, anda y chequea la vida de ellos. Echa una mirada, a ver, esta persona, ¿quién es esta persona? Porque hay muchos por ahí diciendo, yo lo veo en el chisme book, lo veo. Hermanos y hermanas que colocan tal y cual y que estuvimos en tal conferencia y wow, tremendo y qué sé yo. Y tú vas y ves, ok, ¿cómo se llama fulanito de tal? Ok, lo voy a buscar, Google, muéstrame. Madre mía, este se ha separado 2, 3 veces y ahora está de novio, está de novia. Y te encuentras con cada desastre. Por eso hay muchísima gente que no quiere venir a las iglesias, porque encuentran que nosotros somos hipócritas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por eso Dios no permitió que Ananías y Zafira vivieran y los mandó, yo no sé a dónde los mandó, pero los mandó fuera. ¿Sabes qué es lo que nunca ha dejado de sorprenderme de la palabra de Dios? Nunca me ha dejado de sorprenderme. Es que Dios no esconde nada. Dios no esconde absolutamente nada. Encuentras lo bueno, lo tremendamente bueno, pero también encuentras lo tremendamente malo. Dios no lo esconde. Dios no lo esconde. Tremendos ejemplos de fidelidad a Dios, de compromiso, de obediencia. Pero también encuentras a Ananías y Zafira metidos entre medio. La iglesia venía tan bien, tremendos milagros, tremendas cosas sucediendo, miles de personas viniendo a los pies del Señor, miles de personas siendo bautizadas. Dios podría haber omitido este feo ejemplo. ¿Entiendes? Dios lo podría haber omitido. ¿Para qué voy a colocar algo feo cuando todo viene tan bien? Dios no esconde nada. Él nunca va a dar una imagen falsa de quien Él es. Esto me lleva a recordar, hace un tiempo atrás leí sobre un famoso militar y político inglés, de por allá por los 1600, Oliver Cromwell, o si lo quieres poner en español, Oliverio Cromwell, ¿ok? Muy famoso, por allá por los 1600. Muy tremendamente cristiano, lo que llamaban en esa época puritanos. Ok, este le pidió a un señor, a un pintor, Peter Lilly, si no mal recuerdo, que le hiciera un retrato. Y el pintor le hizo el retrato, se lo presentó, pero el pintor, para congraciarse con Oliverio Cromwell, le omitió varias cosas que en el rostro del señor Cromwell no eran muy bonitas. Por ejemplo, tenía una tremenda verruga, una enorme verruga aquí bajo el labio inferior. Y tenía otras verrugas más en su rostro. Entonces el pintor, para congraciarse con él, dijo, no le voy a poner la verruga, le voy a ahorrar esta verruga. Esta otra verruga tampoco. Lo dejó bien de Photoshop. En otras palabras, le hizo un extreme makeover. ¿Ok? Cuando Oliver Cromwell vio la foto, la pintura, perdón, se enojó con el pintor.
Y dijo, pero ese yo no soy. Píntame exactamente como yo soy. Así que tuvo que agregar de nuevo todas las verrugas que le había omitido. Así es Dios también. Él no va a omitir nada que sea feo. Creo que puedo resumir, y vamos a ir un poco más rápido, lo que encontramos en el ejemplo de Ananías y Zafira. Primero que nada, partiendo por su nombre, el nombre Ananías significa Jehová es piadoso. Jehová es piadoso. Algo más que me llama la atención. ¿Sabes qué? Que en las iglesias hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Y es casi imposible distinguirlos por su exterior. Asisten a las iglesias, están sentados, vienen, participan, cantan, oran. Pero en el caso de Ananías y Zafira, ellos eran muy parecidos a José, al que le habían cambiado el nombre de Bernabé, en el capítulo 4. Bernabé es un levita de Chipre que ve cómo la iglesia está, lo que los hermanos están haciendo en la iglesia, y va, vende un terreno, trae el dinero y lo entrega, y dice la palabra que se lo pone a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira estaban en el mismo grupo, estaban en la misma congregación, eran de la misma iglesia. Pero había una gran diferencia entre José, Bernabé y Ananías y Zafira. Hay dos tipos de personas en la iglesia. Están haciendo exactamente lo mismo, pero la motivación es completamente diferente entre uno y el otro. En el fondo, el corazón de Ananías y Zafira había estaban tremendamente atados al dinero. Tremendamente atados al dinero. Un amor al dinero. Un amor al dinero. Y también las alabanzas de la iglesia para que dijeran, oh, ¿supiste qué? Bernabé, el hijo de Consolación, vendió un terreno y trajo todo el dinero y lo puso a los pies. Oh, my, qué generosidad, qué hermano, qué sé yo. Vieja, vamos a hacer lo mismo nosotros. Pero con la gran diferencia que a mitad de camino, cuando vieron el dinero de la propiedad, dijeron, ¿sabes por qué? ¿Por qué mejor no lo entreguemos todo? Quedémonos con algo nosotros. Este es el polo completamente opuesto al caso de Bernabé. Pero se ve muy similar. Se ve igual. ¿Entiende? Se ve igual. El asunto es que no puedes hacer nada sin que Dios no se entere. Dios se va a enterar. Dios se va a enterar. Es posible que por un tiempo no se logre distinguir quién es quién, el uno del otro. Y eso es lo que pasa. De repente, come on, man, te llevas una tremenda sorpresa. Tremenda sorpresa. Wow, no sabía que el hermano o la hermana estaban metidos en esto. Tremenda sorpresa. No hay mucha diferencia al principio, pero cuando comienzas a ver más de cerca, a conocer más de cerca, te das cuenta cómo realmente es esta persona, este hermano o esta hermana. Ahí aparecen las mentiras, las infidelidades, el egoísmo, la violencia, las palabras duras, muchísimas veces groserías, falta de cuidado por la familia, por los hijos. Pero en la iglesia, ¿cómo se va a distinguir uno de otro?
Difícil, ¿no? Pero al conocerlos de cerca, uno se va a dar cuenta. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos, como si estuviese reproduciendo a través de un speaker gigantesco o mostrándose en una pantalla. ¿Sabes qué? Hace años atrás, esto es completamente real. Hace años atrás, esto salió en las noticias, un pastor en una iglesia en Florida, que le encantaba hacer cosas con el PowerPoint en su computador. Preparaba los mensajes y qué sé yo. Un día cometió el grave error de tocar una tecla que no... y apareció en las pantallas unas páginas de pornografía en el computador del pastor. El Espíritu Santo permite que cosas así sucedan para que la iglesia se dé cuenta de quién es quién. A pesar de Ananías y Zafira de haber engañado a los demás en la iglesia, fueron descubiertos. No hay puertas cerradas, no hay closets sin luz, no hay lugares ocultos para el Espíritu Santo. No hay. Van a salir a la luz. Dice Mateo 10:27. Las cosas que se dicen y se hacen en secreto van a ser publicadas desde las azoteas. Van a gritarse en medio de la ciudad. ¿Sabías que tal y tal? Y ahí va. Todo el mundo va a saber. Ananías y Zafira sabían esto. Pero se olvidaron. Se olvidaron de algo muy, muy importante. De que a Dios no se le escapa nada, que nada puede estar oculto. Uno no puede ver el interior de una persona, no puede ver el corazón, si es un Bernabé o es un Ananías y un Zafira. Pero los secretos de su corazón no son secretos para Dios. Hay un pasaje tremendo en el libro de Ezequiel. No recuerdo exactamente el capítulo en este momento, pero lo he leído varias veces. Es tremendo de cómo unos líderes de la iglesia, líderes espirituales de Israel, estaban escondidos, haciendo sus adoraciones a otros dioses. Dios le dice a Ezequiel, abre un hoyo en este muro. Dice que él cavó un hoyo en el muro y después Dios le dijo, mira adentro. Y cuando él miró adentro, habían 70 líderes religiosos adorando a otros dioses. Y Dios le dice a Ezequiel, ¿sabes lo que ellos dicen? Que Dios no nos ve. Pero ahí estaba Dios con Ezequiel mostrándole exactamente lo que ellos decían que Dios no veía. Dios lo ve todo. Ahora, cuanto más cerca estamos de la gracia y del amor de Dios, mayor es la ofensa del pecado. Mientras más cerca estamos de la gracia y del amor de Dios, mayor es la ofensa del pecado. No todo el que miente es golpeado de inmediato por su pecado. ¿Por qué lo hicieron Ananías y Zafira? Un par de razones. Sus muertes, como muchas de las que vamos a encontrar aquí en el libro de los Hechos, sirven como una señal. Lo vimos, lo leímos al principio. Entró un temor dentro de la iglesia. La gente comenzó a darse cuenta, ok, esto no es un juego, no puedo jugar con Dios. No puedo jugar con Dios, no, con Él no se juega. Cuidado, cuidado. Dios no hace esto con todo el mundo que miente al Espíritu Santo el día de hoy. No lo hace.
Por eso no debe ocultar el hecho de que esta muerte es una imagen de cómo Dios se siente al respecto. Es una visión del futuro juicio de todos los que participan de alguna manera en el mismo ejemplo de Ananías y Zafira. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Sucedió con Ananías y Zafira. Gracias a Dios no pasa con nosotros. Porque si sucediera tal como sucedió con Ananías y Zafira, muchísimos estaríamos muertos. Es la verdad. Ananías y Zafira es probable que hayan sido incluso testigos de la muerte del Señor Jesucristo. O sea, rechazaron tanto, cometieron un tremendo error. Voy a terminar con esto. Deuteronomio 23:21 dice lo siguiente: cuando hagas un voto al Señor, escucha esto, cuando hagas un voto al Señor, tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste. Pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos. Todas las cosas que uno dice, tenemos que cumplirlas. Algunos, o muchos, cuando el zapato comienza a apretarle, cuando la situación se comienza a poner fea, ofrecemos cosas y le decimos al Señor cosas. Señor, ayúdame y yo voy a hacer esto. Al Señor, ayúdame, ven en mi socorro y yo voy a hacer esto otro. El Señor te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Dios es paciente con nosotros. Dice la palabra que es paciente y que es lento para la ira. Un estudioso dijo lo siguiente, que frecuentemente nosotros olvidamos de que la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento, no para volvernos más descarados con nuestro pecado. Jesús pasó por un tormento tremendo, la cruz, para redimirnos. ¿Cómo va a ser para nosotros cuando estemos delante de nuestro Dios? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto fue lo que dijo el escritor del libro de Hebreos. Hermanos, no es un tema muy fácil de digerir de Ananías y Zafira. Muchísima gente ni se para a considerar lo que hace con su vida estando dentro del cuerpo de Cristo. No tienen temor de Dios, dicen cosas, hacen cosas. Va a llegar el momento en que vas a tener que rendir cuentas. Cuidemos nuestras vidas. Seamos lo que decimos ser y no otra cosa. Vergonzoso es cuando se descubre que no eres la persona que decías que eras. Es vergonzoso, doloroso, triste. Para algunos que reconocen, toma un proceso larguísimo poder restaurar. Tu reputación se va a pique. Cuidemos nuestras vidas. Y gracias al Señor por ser tan honesto con sus hijos y dejar un ejemplo de algo tan feo en medio de una iglesia tan linda como la del primer siglo. Ponte de pie, hermano, y vamos a terminar. Señor, te damos muchísimas gracias por este día hermoso que tenemos, que tú nos has regalado, por bendecirnos a través de tu palabra, por decirnos palabras que algunas veces suenan un poco duras de entender, de asimilar.
pero tú las dejaste ahí para nosotros, para que nos ayuden, para que nos enseñen a ser más como tú quieres que seamos. Señor, líbranos de pecar contra ti. Señor, si tenemos algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, que podamos hacerlo con plena libertad. Si hay algo que tenemos que restaurar con alguien, Señor, que lo podamos hacer para estar libres, Señor. Libres de atadura y por sobre todas las cosas libres de pecado. Padre, en el nombre del Señor Jesús, bendice a tu iglesia. Y gracias nuevamente por amarnos como solamente tú nos amas. Como lo repitió Alex hace unos minutos atrás, nadie nos abraza como tú nos abrazas, Señor. Te amamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, que tengan una excelente semana. Cuídense mucho.